Es martes aquí en Radio Fórmula de tercer grado, en Televisas Mañana por la noche, y está el doctor Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa. Querido Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, mi querido Joaquín, aquí con el gusto de estar contigo, con tu audiencia. Venga, Leopoldo, ¿cómo ves todo hoy? 50 años, ¿no? Pues 50 años, hoy es un día muy importante. Veo que ya ha habido mucha actividad desde temprano en la mañana y la habrá a lo largo de todo el día. Creo que veremos una marcha muy nutrida en la tarde, a partir de las 4, de distintos puntos hacia el Zócalo de la ciudad. Me parece que es muy sano todo esto que está pasando. Digamos, el único foco ahí de alerta sería en todo caso los anarquistas, que luego suelen manchar estos momentos que sí son tan importantes en la historia de México y que fueron tan trascendentes, pues para el cambio democrático y la conquista de las libertades que digamos, la historia de conquistas de libertades de los últimos 50 años, Joaquín. Sin duda, Leopoldo, y ahora que hablamos de 50 años, se hablaba era otro mundo, por ejemplo, esto de la igualdad de la mujer, el respeto a la mujer, no era un tema, Leopoldo. Pues sí, en ese momento, el 68, digamos, empieza un quiebre, digamos, con las figuras de autoridad, no solo políticas, sino también familiar y demás, y en ese sentido, pues hasta ahí puedes marcar el inicio de la revolución sexual, etcétera, y en ese sentido sí hay un empoderamiento de la mujer, pero nada que ver con lo que estamos viendo ahorita y el cambio realmente, que el punto de quiebre en el que estamos en los temas de la protección a los derechos de las mujeres, sobre todo frente al acoso sexual y al abuso sexual de todo tipos. Y en ese sentido me parece que la semana pasada fuimos testigos de dos momentos claves. En este momento que se denomina en Estados Unidos Me Too, pero que realmente es un movimiento si no organizado, sí es un movimiento a nivel internacional. Uno fue la condena de Bill Cosby, comediante súper famoso, súper reconocido en Estados Unidos, ya de 81 años, si recuerdo correctamente, pues por las tropelías que hizo a lo largo de su vida. Cierto, solamente fue condenado por un caso, pero el patrón de conducta delictiva me parece que no deja duda. Drogaba a las mujeres para después abusar sexualmente de ellas. Digamos, ese caso fue nítido. Es la primera condena así que se da dentro del movimiento Me Too, digamos, a partir de que se detona esto. Y el otro evento tan importante como y que todavía está en curso, pero bueno, es el testimonio de la doctora Ford ante el Senado de Estados Unidos en el proceso de confirmación de Brett Kavanaugh como juez de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Este caso no es tan nítido como el de Bill Cosby. Aquí, en buena medida, estamos todavía puede cambiar, porque el FBI ya se metió a este tema. Es palabra contra palabra, Joaquín. Hay otros dos casos o tres, ya parece, de mujeres que hacen acusaciones contra el juez. No son más robustos, también es palabra contra palabra. Entonces, aquí siempre que está en ese nivel, pues se pueden cometer obviamente injusticias y arruinar la reputación de alguien. Y también es cierto que en el caso de la doctora Ford, pues son acusaciones de hace 35 años, cuando el ahora juez pues era un menor de edad todavía, digamos. Pero no es un juicio, no estas digamos, las exigencias aquí de prueba no son las de un juicio. Estamos en un proceso político para la confirmación del juez. Entonces ahí me parece que está sujeto a otras exigencias. Y ahí lo que yo he visto y he leído es que todo lo que apunta al número, por ejemplo, de preguntas que no respondió uno y otro, es decir, la doctora Ford o Kavanaugh, a las inconsistencias en las respuestas. La doctora tomó antes una prueba de detector de mentiras y la pasó sin ningún problema. Pues pareciera indicar que lo más verosímil es la acusación de ella. Eso me parece que podría ser suficiente para que no pasara por el Senado su confirmación. Pero estamos en un momento de política dura, y lo que Trump claramente y su partido, los republicanos, han hecho sentir es que va a pasar. Probablemente eso suceda. Es un juego de vencidas y pues
tienen los números para poder pasar esta confirmación. En una primera lectura, Joaquín, si eso sucede, es decir, si es confirmado, pues pareciera ser una derrota para el movimiento Me Too, porque pues la doctora se habría tomado el riesgo de presentarse ahí, exhibir un testimonio muy emotivo, si recuerdas, Joaquín, sin lograr pues lo planteado. Pero la realidad es que aún con ese desenlace me parece que el saldo para las mujeres y para la agenda del movimiento Me Too terminará siendo positivo. Ese testimonio, el que escuchamos hace unos días, será sin duda un símbolo de esa lucha y una razón más para que las mujeres se movilicen. Y lo que sabemos, Joaquín, es que así como cuando también hubo acusaciones de acoso sexual hace ya pues, por los 80s, Joaquín, en contra de el entonces juez que también estaba en el proceso de confirmación, Thomas Clarence, sí, de Anita claro. Hill, El 91. En 91, tu memoria es mucho mejor siempre que la mía. Bueno, lo que sí sabemos es que después de ese momento las mujeres empezaron a movilizar. El número más grande hasta ese momento de mujeres postulándose a cargos de elección pública se da después justamente de ese momento. Causó mucha indignación eso entre las mujeres. Aquí me parece que podría suceder algo parecido. Ahora, la proximidad de las elecciones intermedias en Estados Unidos, pues estamos a unos cuantos meses, ya no da para que se postulen mujeres, pero sí sabemos que las mujeres están muy movilizadas. Esto creo que las va a movilizar más. Sabemos que ahí es donde le pueden cobrar la factura a Trump por este tipo de cosas. Entonces yo creo que al final el movimiento Me Too acabará siendo victorioso en este tema, Joaquín. Entonces sí creo que hay un cambio importantísimo y súper sano en el tema de respeto a los derechos de las mujeres. Sí, además ahora que recuerdas el caso de este juez, sí, Clarence Thomas, fue aquella mujer, que había sido su pasante, sí, exactamente, Anita Hill, también afroamericana. Fue un escándalo en su momento, pero debemos decir que Anita Hill fue aplastada, Leopoldo. Sí, fue un escándalo. En ese entonces no había algo tan articulado como el movimiento Me Too, pero ciertamente fue un escándalo. Tan escándalo fue por las acusaciones que hizo ella como por haber sido aplastada en el Senado por una bola de hombres blancos que tomaron la decisión final, ¿no? Sí. Tan es así que ahora en este proceso a quien ponen a interrogar a la doctora Ford es a una fiscal, digamos, a una abogada, mujer, que traen los republicanos para que le haga las preguntas, para que no se vea que es una cuestión de género, de hombre contra mujer, pero tiene que ver precisamente con ese caso que recuerdas, Joaquín. Sí, es más, Clarence Thomas también era del Partido Republicano, aquel abogado también afroamericano. Sí, claro, y fue un tema gigante, tan o más grande que el que está haciendo el de Kavanaugh. Yo creo que más grande, Leopoldo. Y eso que, claro, que los medios eran otros, sí, no había redes. Claro, no había redes, pero me recuerdo que la televisión de Estados Unidos en ese momento se clavó muchísimo en el tema, sí, como ahora ha estado clavada en esta. Ahorita aquí en estamos a la espera que, bueno, tan hubo presión y hay un momento en que dos mujeres confrontan a un importantísimo senador republicano saliendo del elevador y le piden que no se confirme a Kavanaugh, que decide ese senador que conviene que el FBI tome una semana más para investigar estas acusaciones. Y estamos a la espera de que encuentra el FBI, pero digamos, ya la presión tuvo su efecto, a lo mejor sí, no el suficiente, pero ya tuvo su efecto. Multiplicada por millones de mujeres, pues puede ser un cambio gigantesco. Sí, que no, lo que no ocurrió en el 91, que por cierto, Leopoldo, lo comentábamos esta mañana, el presidente de aquella comisión fue John Biden. Exactamente, que ahora se lo empiezan a recordar pues, por aquello de que si tiene ganas de buscar la presidencia otra vez, ¿no? Sí, y lo que mencionabas de Bill Cosby, Leopoldo, aquí sí fue una investigación de muchísimos, de años diría yo, de años recientes, sí, de que una denuncia tras otra, lo que hablabas tú que era un modus operandi, ¿sí? Sí, exactamente. Y aquí sí hubo una investigación judicial de mucho tiempo, y cuando yo recuerdo que le preguntaron a una mujer, oiga, ¿y por qué no lo dijo hace 30 años? Dice, porque hace 30 años Bill Cosby era un monstruo intocable
y yo era la voz de una mujer insignificante. Nadie me hubiera escuchado, es más, nadie me hubiera creído, dijo. Es que además no había, digamos, este movimiento lo que hace es que arropa a las mujeres, sí, y hace, digamos, y permite que abre los espacios para que se expresen de alguna manera más, pues más arropadas precisamente. Entonces no había nada de eso. Si salías y levantabas la mano, pues ibas a ir sola, ¿no? Sí. Entonces era más, mucho más complejo. Y fíjate, y esto se da también, Leopoldo, por último, que andas con prisa, se da en las circunstancias en donde el presidente de Estados Unidos está siendo señalado por al menos 3 mujeres por haberlas acosado sexualmente, o haber tenido relaciones no consentidas o sí consentidas pero pagadas. Sí, digamos, es la otra cara de esto, ¿no? De este momento. De un lado el movimiento Me Too y que yo creo que resultará histórico y victorioso, pero de otro lado esta impresión de que en el caso del presidente en Estados Unidos esas acusaciones no tuvieron ningún efecto, ¿no? Así ganó la presidencia, sí, y su base se lo perdonó, no fueron relevantes. Pero bueno, al final de cuentas su base no es todo el público americano, Joaquín, y lo que sabemos es que las mujeres claramente no están con él. Y ahora, Leopoldo, pues dentro de 1 mes y 3 días son las elecciones, el primer martes de noviembre, y yo creo que a lo mejor esto puede sacar a demócratas a votar, los que no salieron a votar en la elección. La clave va a ser eso, ¿qué tanto se movilizan las bases de uno y de otro partido? Vamos a ver, hay todo tipo de pronósticos, yo creo que el consenso sería que en la Cámara de Representantes sí pueden los demócratas ganar, no así en la del Senado, pero bueno, después de las sorpresas que nos han dado las elecciones en los últimos años, Joaquín, habrá que esperar a ver qué pasa. Sí. En fin, querido Leopoldo, muchas gracias, doctor Gómez. Gracias a ti y un abrazo. Te mando un abrazo, nos vemos más tarde. El doctor Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticiero Televisa, porque hoy aquí en Radio Fórmula es martes de tercer grado.